Estamos listos para recibir la palabra del Señor. Ahora tenemos con nosotros al pastor Luis Gerardo, que él va a compartir la palabra esta mañana. Recibámoslo por favor con un aplauso de honra. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estoy contento esta mañana de poder estar con ustedes, compartir la palabra. Y un poco nervioso porque me vino a ver mi suegro predicar. Me voy a enjoyar ahorita. Tengo la bendición de tener un gran suegro, una relación tan preciosa con él. Es el hombre más lindo del mundo. No sé si lo estoy haciendo bien, que me dio una ofrenda para que... No, pero estoy contento de que esté ahora él, su esposa, y mis cuñadas también. Así que me hace sentir más en familia. Estamos en familia esta mañana, amén. Abrace a alguien por ahí que tenga la par y dígale: esta mañana el Señor va a hablarnos a nuestro corazón. Y vamos todos juntos a seguir hablando de este tema tan especial de adoración. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Apocalipsis 4, ahí es donde vamos a estar meditando esta mañana. Podemos decir un fuerte amén cuando ya lo tengamos. Amén. Dice la palabra de Dios: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, y con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero, tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Pudiéramos leer ese versículo juntos? Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y ha de venir. Amén. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo juntos otra vez: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a iniciar dándole un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno de alabanza. Gracias, Señor. Padre, bendecimos tu nombre esta mañana. Queremos declarar que tu presencia está aquí. Señor, que desde que estábamos poniendo todo, Señor, conectando el sonido y todo, tu presencia ya estaba esperándonos en este lugar. Por lo tanto, sabemos que esta es una convocatoria de tu Espíritu para cada uno de nosotros, y queremos recibir lo que tú tienes para nosotros. Abre nuestro entendimiento y que podamos experimentar tu presencia y ser transformados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El día de ahora tuvimos una diferencia, no sé cuántos la notaron en los cantos, y fue que solo cantamos 3 canciones. Generalmente lo hacemos un poquito más largo, pero era porque la hermana Norma me dijo que solo quería 3, entonces no, mentira. Al final de esta enseñanza vamos a adorar al Señor, y entonces para los que se quedaron con me hizo falta algo, espérese que al final lo vamos a hacer. Estamos hablando de adoración celestial, y este capítulo es poderoso por todo lo que menciona.
acerca de cuál es el ambiente de alabanza que hay en el cielo, el cual es real para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros adoramos nos unimos al cielo. Pero yo quiero hacer un énfasis especial en el versículo 1 que leíamos, que dice: entonces mientras miraba vi una puerta abierta, diga conmigo, una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que estaba escuchando antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Juan está viendo esta visión celestial. Hay personas que creen que este Juan era el discípulo amado, y otros piensan que era un cristiano de nombre Juan también, quien tuvo el privilegio de poder ver estas visiones del Apocalipsis, el cual es un libro que nos relata en este género tan particular que está escrito la victoria final del Señor Jesucristo y por ende de todos los que somos vencedores y más que vencedores en Él. Pero dice este versículo, y es lo que yo quiero comenzar diciendo, que hay una puerta abierta. Nosotros adoramos porque hay una puerta abierta. Y creo que la puerta que está abierta para nosotros es para que nosotros le demos al Señor la gloria que es debida a su nombre. El Salmo 29:2 así lo dice: dad a Jehová la gloria que es debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Quiere decir que cuando nosotros alabamos al Señor, no damos cualquier cosa. No venimos a entregar lo que sobra. No venimos a cantar con las peores ganas, sino que cuando la palabra nos dice que hay algo que es debido a Dios. Imagínense ustedes que por algún azar del destino nosotros nos invitaran a una reunión, vamos a poner, con el alcalde de la ciudad. Entonces es el cumpleaños, por decir algo, del alcalde de la ciudad. Uno se preocuparía por llevar un regalo. Seguramente no iríamos a comprar el regalo al Dollar City como hacemos cuando cumple años un hermano de nosotros. Yo no lo estoy contando por testimonio. Pero pienso que nos prepararíamos de una manera especial por la importancia del personaje al que vamos a festejar. Y la palabra nos dice que hay que dar una alabanza que es debida a su nombre. O sea, debemos nosotros preparar nuestro corazón, disponer todo lo que nosotros somos para exaltarle porque Él es digno. Y si hay una puerta abierta y nosotros debemos adorar y entendemos que somos creados para adorar a Dios, pienso que es un gran desperdicio de nuestra vida si nosotros no aprovechamos que esa puerta esté abierta. Recuerden una oportunidad, ya el Señor Jesús aquí en la tierra, y dice la palabra que el Señor se transfiguró. ¿Se acuerdan que aparece Moisés y Elías? Y cuando Pedro ve eso, dice: es bueno para nosotros que estemos aquí, preparemos tres enramadas, ¿verdad? Para que ellos se sientan cómodos. Porque realmente, hermanos, esto no era común antes como lo tenemos ahora. Yo le contaba a mi suegro ahora en el desayuno acerca de lo que estamos haciendo con Liv y lo que está haciendo esta experiencia de poder llevar un ambiente de adoración, de alabanza, de oración a un lugar secular, podemos llamarle como un café. Es algo maravilloso, es algo milagroso, que las personas entren y pueden experimentar ahí la presencia de Dios. Esto es gracias, y como dice Marcos Witt, esto es cortesía del Espíritu Santo, es cortesía del Señor Jesucristo, de la sangre de Cristo que nos abrió acceso. Tenemos puerta abierta, pero muchos hubiesen querido estar en este tiempo que ahora estamos. Usted puede hacer su grupo renuevo en una sala de té, en una casa, y donde sea que nosotros nos reunimos, la palabra dice que el Señor está ahí, porque hay una puerta abierta. Dígale que tiene la par, debemos aprovechar la puerta abierta que tenemos. ¿Cuántos quieren aprovechar esa puerta abierta, hermano? Y aparte de eso, yo considero que estamos en un tiempo especial, del tiempo de Dios para la iglesia, en las naciones y en nuestro país. Estamos en un tiempo especial donde el Señor está trayendo cosas y debemos aprovechar que el Señor nos ha dado libre acceso. Pero hablemos un poquito acerca de los elementos que aparecen en este versículo 4. Yo me voy a detener un poco más en el último que voy a mencionar, que serán los 4 seres vivientes, pero hay algunos elementos previos que es importante que nosotros los mencionemos y entendamos qué significan. En primer lugar, aparece el trono del Señor. La semana pasada estuvimos hablando del trono. ¿Cuántos recuerdan? Nuestro pastor nos estuvo enseñando, y yo entonces solamente quiero brevemente repasar algunos puntos. Y dice que este es un trono que es de juicio.
¿verdad? La palabra dice que de ahí salían relámpagos, salían truenos. Es un trono de juicio. Pero también nos habla del aspecto. Dice que los colores eran rojo como el jaspe y como el rubí. Eso nos habla de la pureza y la santidad de Dios, pero también del juicio. Y también nos habla que el escritor Juan veía como un arco iris también alrededor del trono. Y eso nos habla de la misericordia de Dios. Entonces, de entrada, lo que estamos viendo es que en el cielo está el trono de Dios. Amén. Y es un lugar de juicio. ¿Para quién? Es un lugar de juicio para todos aquellos que, a pesar de las múltiples oportunidades que el Señor da y viene dando a través de los siglos, hay gente que aún así decide no cambiar su corazón. Yo el día de ayer veía unos videos de un evangelista. Este hermano se llama Ray Comfort y él va a las playas en Estados Unidos y aborda a las personas y les hace ver de manera muy, ¿cómo podría decir?, muy preparada el evangelio y trata de presentar evidencia. Y hay personas que quebrantan su corazón y reciben al Señor, y hay otros que igual deciden ignorarlo, refutarlo. Entonces, para estas personas el trono de Dios se convierte en un lugar de juicio, pero también el trono, a la par de ser un lugar de juicio, es un lugar de misericordia. ¿A qué historia de la Biblia a ustedes se les recuerda cuando hablamos del arco iris? A ver, a Noé. Fíjense que aquí podemos ver un contraste entre las dos cosas. Noé vivió un momento de juicio. Dice que el Señor se arrepintió de haber hecho a la humanidad, mandó un diluvio, y todos los que tenían un corazón que no era para Dios, pues fueron raídos de la tierra. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Noé, y este arco iris fue una señal del pacto. Entonces, la pureza y la santidad del Señor nos hablan de que el trono es un lugar de juicio, pero también es un lugar de misericordia. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, incluso de disciplina del Señor, la misericordia de Él se muestra en que estas acciones a nosotros nos llevan a modificar la conducta. ¿Sí o no que cuando nosotros pasamos por situaciones donde Dios tiene que sacar la vara y corregirnos, eso le hace bien a nuestro corazón porque cambiamos de dirección? Ahí vemos la misericordia de Dios. Nos ama tanto que no nos permite seguir en la dirección que vamos. Hay puertas que Dios cierra y es la misericordia de Dios, acompañada de juicio, pero eso nos ayuda a nosotros a cambiar el rumbo que nosotros posiblemente estamos caminando apartados del Señor. En el trono de Dios se dice aquí en este capítulo que salen relámpagos, y hay muchos otros capítulos en la Biblia, versículos que respaldan esto. Por ejemplo, en Éxodo 19:16, se los leo rápido, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Cuando el pueblo de Israel supo que el Señor quería hablar con ellos, muchos dijeron: queremos subir con Moisés. Y se prepararon. Sin embargo, cuando vieron los truenos y relámpagos, le dijeron a Moisés: mejor subimos solo y nos contás lo que el Señor dice. No todos tuvieron la valentía, porque la presencia de Dios es eso, hermanos. Es un lugar especial, pero también es un lugar de juicio. En Apocalipsis 8:5, usted lo puede leer, vemos como un ángel toma del incensario fuego y lo vuelca sobre la tierra, y eso desata juicio sobre las naciones. Y el incienso nos habla de las oraciones de los santos que son contestadas. En la séptima trompeta, en la séptima copa, que son figuras en Apocalipsis, solo para mencionarlo rápido, de cuando ya Dios dio ciertas advertencias, 6 trompetas, 6 copas, y la tierra no hace caso a la séptima copa o a la séptima trompeta, que es un significado de Dios trayendo juicio. Entonces ya simple y sencillamente viene pues lo que Él desata contra aquellos que no se someten a su voluntad. Entonces el trono es, resumiendo, un lugar de juicio, pero es un lugar de santidad y es un lugar de misericordia. Digan conmigo: es un lugar de misericordia. Pero digan también conmigo: pero es un lugar de santidad. Amén. Y fíjense que esto para recordar, este hermano que estaba viendo, evangelista, le dice a las personas: ¿a dónde vas a pasar tu eternidad?, le pregunta. Yo creo que en el cielo, le dice. Pero ya antes ellos le han confesado que son pecadores, que son mentirosos, que si tú has robado una vez, tú eres un ladrón. ¿Por qué dices que vas a pasar en el cielo si te has portado mal?, les pregunta el evangelista. Y entonces uno de ellos le responde: bueno, pero yo creo que Dios me ama, le dice, y creo que Dios está enloquecido conmigo, y no veo cómo un Dios de amor me vaya a mandar al infierno.
Y este hermano le dice, acabas de quebrantar el primer mandamiento. ¿A qué horas? Le dice, no me di cuenta. Pues el primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos delante de Dios. Y tú estás fabricando tu propio Dios, un Dios a tu propia imagen y semejanza. Pero Dios no es como tú piensas, Dios tiene sus estándares. Entonces es muy interesante esto, porque a pesar de que Él es amoroso, que Él, como dijo este muchacho, yo creo que es cierto, Él se enloquece por nosotros cuando nos ve en la noche, cuando nosotros le hacemos cosas para agradarle. Dios se contenta con nosotros, pero eso no quita que Él es un Dios santo, que su trono es de justicia. Amén. ¿Qué otro elemento había aquí en este capítulo acerca de lo que hay en el cielo? Bueno, nos habla que habían lámparas. En versículo 5 dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales representan los 7 espíritus de Dios. Y esto es algo muy importante que nos habla la palabra acerca de qué significan las lámparas o candeleros. Estas palabras, tanto lámpara como candelero, en el idioma griego tienen un significado muy importante. Por ejemplo, un candelero en el significado original es una lámpara que es una luz portátil, que uno la puede llevar a todas partes. Es decir, si una habitación está oscura, yo la puedo mover y entonces ahí se fue la oscuridad. Pero la palabra en original para lámpara es una lámpara que es alimentada por aceite. Entonces esto nos habla de cuál es el diseño de Dios para la iglesia. La iglesia, ¿cuántos son la iglesia aquí? Amén. Nosotros estamos llamados para ser una luz portátil. No necesitamos estar conectados a este salón del Hotel Hyatt Centric en nuestro caso. Somos una luz que debe ser portátil para alumbrar en la semana en el trabajo, para alumbrar en la universidad, para alumbrar en el colegio, para alumbrar donde nosotros sea que nos movemos, porque somos llamados a ser una luz portátil. ¿Cuántos dicen amén? Pero también la característica de esta lámpara es como nos enseñaba, ¿se acuerdan el pastor Ricardo cuando habló del tabernáculo de Moisés? Que el sacerdote tenía que velar porque el candelero tuviera aceite toda la noche. Y de hecho en la parábola de las 10 vírgenes, el problema de ellas es que no prepararon aceite para que la lámpara continuara encendida. Entonces nos habla el Señor a través de esto que nosotros como iglesia somos lámparas que necesitamos estar alimentadas con el aceite del Espíritu Santo. Siempre estar encendidos, siempre hacer lo que sea necesario para que la unción del Espíritu Santo no se vaya de nuestra vida. Porque esa unción se puede acabar. ¿Cuánta gente hay que vive de la unción de lo que pasó 5 años atrás, 10 años atrás? Y hay gente que cuenta grandes historias de cómo Dios lo usó en el pasado. Solo que en los años que siguieron ya no hubo una preocupación por seguir alimentando la lámpara y aquel aceite se acabó. Entonces no solo somos llamados a hacer luces portátiles, luces que van por todos lados, sino siempre bien alimentadas con el Espíritu Santo. Pero nos habla de los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios nosotros los vamos a encontrar en Isaías cuando se está hablando acerca del Señor Jesucristo. En Isaías 11, en el versículo 2, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Son 7 manifestaciones del Espíritu Santo: espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Estas 7 manifestaciones del Espíritu estuvieron en Cristo Jesús cuando Él anduvo sobre la tierra. Y entonces es lo que representan estas lámparas, y es lo que nosotros debemos también manifestar. También viendo este dibujo hay una figura importante que nos habla para nosotros, y es que hay un brazo en el medio que es el brazo más robusto, y podemos decir que es el que sostiene la lámpara, y luego salen 6 brazos más. El 6 nos habla de nosotros, de la humanidad. Siempre que el 6 aparece en la Biblia está hablando del hombre. Entonces cuando el hombre pone al centro a ese brazo más importante que es Jesús, entonces la lámpara puede fluir en la dirección correcta. Y nosotros como iglesia somos empoderados cuando Jesús está en el centro. Dígale que tiene la par: Jesús debe ser el centro en todo. Amén. Voy corriendo un poquito, hermanos, porque necesitamos tomar tiempo en lo del más adelante. Pero hay otro elemento que aparece aquí en este capítulo, y es que dice que aparece un mar como de vidrio o como de cristal. En el versículo 6 dice: delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Pero bueno, aquí nos habla del mar. ¿Cuántos alguna vez han visto aquí en nuestro país o cualquier país que han ido un mar de cristal? ¿Alguien ha visto algo semejante?
¿Por qué no existe eso aquí? Entonces, cuando nos está hablando de esto, está haciendo alusión a una creación que todavía no existe, que no podemos ver, pero que nos habla del futuro, de lo que Dios quiere hacer más adelante. Nos habla de cielos nuevos, tierras nuevas, calles de oro, mar de cristal. Entonces la palabra lo que nos está hablando aquí es de que el Señor tiene preparadas cosas para adelante y que nosotros como hijos de Dios tenemos que ver hacia adelante en la voluntad que Él tiene para nosotros. Voy a leer algunos versículos, por ejemplo, en 2 de Pedro 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En Filipenses 3 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este mar de cristal nos habla que nosotros, como hijos de Dios y como iglesia, tenemos que ver hacia adelante al supremo llamamiento que Dios tiene para nosotros, pero olvidarnos de las cosas que quedaron atrás. Nos habla de que nosotros no debemos ni siquiera tener memoria de las cosas que pasaron antes. Nuestra adoración debe ser santa y olvidarnos de las obras que teníamos en las tinieblas, cuando estábamos en tinieblas. Algunos de nosotros quizás podemos recordar, o mejor no recordemos, cómo fuimos antes. Pero eso quedó atrás. No tiene sentido que yo ahora vuelva a hacer lo que yo hacía antes. Y fíjense, aprovechando que está mi suegro aquí, les voy a contar algo. Cuando yo llegué a la familia del Valle, estábamos recordando con mi esposa esta semana, acabamos de cumplir 10 años de habernos comprometido. En noviembre cumplimos nuestros primeros 10 años de casados. El abuelito de Vilma, el papá de mi suegro, antes de que yo llegara al compromiso, no me volvía a ver, me ignoraba, no me hablaba. Y yo decía, saber, vea, qué ondas aquí con este brother, vea, que quizás le caigo mal o algo, pero no me hablaba. Y recuerdo que cuando fue el compromiso y nosotros le contamos a él cuál había sido nuestro proceso, él se dirigió a mí por primera vez y me dijo de que él había tenido esa actitud porque él miraba que los músicos en las iglesias eran como rebeldes, que se salían a la hora de la prédica y que él me había prejuzgado a mí por eso. Y entonces de ahí para acá hemos construido una amistad muy bonita con el abuelito de Vilma. Yo he oído las historias de él cientos de miles de veces. Hay unas que ya me las puedo con detalle y ya tengo las favoritas que yo le pido a él que me repita, porque tenemos una gran amistad. Pero un día me dice mi suegro: mi papá no es ni la sombra de lo que fue antes, me dice. Si vos lo hubieras conocido. Y yo me acuerdo que una vez, no sé si mi suegro se acordará, pero él le decía: no lo puedo creer cómo ustedes me cuentan que él era antes, porque cuando él vino al Señor, él es de esas personas que se nota que hay un antes y un después. Y él decía: yo era terrible, y la gente que le conoce, la familia dice, él era una persona terrible en su carácter. Pero la palabra nos dice que cuando nosotros venimos al Señor somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron. Yo tengo la bendición de poder ver a alguien, y no solo él, hay otras personas, pero a alguien que es un ejemplo vivo de esto, de una persona que pudo haber tenido un testimonio tremendo, una vida pasada difícil, pero que ahora conocerlo a Cristo, en mi caso yo lo conozco ya en Cristo, y me parece una persona pacífica, amorosa, alegre con la vida. Fíjense que él, una de las bendiciones es que él ya está bastante anciano y no tiene ninguna enfermedad crónica. Es una persona súper llena de vida. Entonces, hermanos, ese es un llamado que no solo es para el hermano Mario, que ustedes lo han de haber conocido cuando presentamos a Brunito. Ese es un llamado para todos nosotros, que se note un antes y un después. En todo caso, si vamos a recordar, que sea para dar testimonio. Pero incluso el Señor dice que Él arrojó nuestros pecados al mar y que no se va a acordar de ellos. Entonces no tiene sentido que nosotros los recordemos y volvamos a ellos, sino que el diseño del Señor es que nosotros avancemos y seamos una nueva criatura, dejar el pecado y vivir para adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces ahora entramos a ver el otro elemento que aparece en Apocalipsis 4, que son los 4 seres vivientes. Son
seres que aparecen que son cercanos a Dios más que otro cuerpo angelical o celeste, podríamos decir. Ellos están íntimamente relacionados con la adoración. Ellos literalmente, su nombre en el idioma original significa criaturas que viven. Es como criaturas como que viven, pero que son alimentadas por la presencia de Dios, y ese es su vivir, estar ahí en adoración al Señor. Son seres que conocen tanto a Dios que cuando el Señor manda sus juicios, ellos se regocijan porque conocen el carácter de Dios. Y me parece interesante que en este capítulo 4 la palabra nos muestra que pareciera ser que ellos tienen un rol de dirigir la adoración en el cielo. En los versículos del 9 al 11 del capítulo 4 nosotros vemos que dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, entonces los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas al trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria. Entonces los 24 ancianos y todo lo que hay allá adora, pero cuando los 4 seres vivientes marcan la pauta, es decir, ellos modelan cómo es la adoración, y entonces los demás siguen ese ejemplo. Es parecido a lo que hacemos cuando nos paramos aquí los que dirigimos alabanza. Damos algunas indicaciones, estamos discerniendo de parte del Espíritu Santo qué va a ser. Por ejemplo, a veces el Señor nos puede cambiar una canción que teníamos en mente y dirigirnos completamente. Pues eso a una mayor escala es lo que hacen los 4 seres vivientes. Dice que adoran, dan gloria y honra, y entonces los demás les siguen. Ellos son dirigidos. Entonces estos seres vivientes, ¿qué cosas no son? Por ejemplo, no son bestias, tampoco son serafines, sino que ellos son querubines. Pero ya que mencioné serafines, hay algo importante de estas criaturas angelicales también. Y los serafines, su nombre significa criaturas que arden, que están calientes, y eso nos habla de que son seres que están apasionados por Dios. Y yo creo que eso es algo muy importante para nosotros, que estemos apasionados por Dios, por Jesús. ¿Cuántos de nosotros recordamos haber pasado en nuestra vida lo que muchos le llaman, es que se está en su primer amor? ¿Cuántos recuerdan una etapa así? Que eran etapas donde yo recuerdo, digamos, una etapa de primer amor, sí, con el Señor, pero con el ministerio de alabanza, lo recuerdo bien. Y le contaba ahora a mi hermano Rafa, nosotros éramos en la iglesia junto con el pastor Carlos González, que para los que no saben, él toca el bajo, es músico, y mi hermano Daniel, que vino. Éramos los únicos del ministerio de alabanza que íbamos desde Santa Tecla. La iglesia estaba en San Jacinto. Anderson era también de los miembros de este ministerio de alabanza, y a ellos les quedaba cerca la iglesia. Nosotros teníamos que salir como 1 hora antes, pero íbamos contentos. Yo recuerdo llevar mi guitarra en el bus, y en una oportunidad se subieron los mareros a saltar. Oscar iba con nosotros, a Oscar lo mandaron sin zapatos. ¿Y saben qué hicimos, hermanos? Nos regresamos a poner otros zapatos a Oscar y fuimos a servir. Fuimos con alegría porque estábamos en ese primer amor. Mi papá me regañaba y me decía: ¿y por qué solo ensayando? La misma canción ensayan y siempre se equivocan en el mismo punto. Pero nosotros éramos apasionados por eso. Si habían ensayos, hubo un tiempo que yo creo que yo iba todos los días a la iglesia y teníamos esa pasión, pero lo que pasa es que luego vamos conociendo más cosas, quizás nuestra inocencia se va perdiendo y perdemos ese amor. Por ejemplo, ¿cuántas iglesias hoy, hermanos, que usted conozca son de las que todavía hacen una vigilia hasta las 5 de la mañana? Son muy pocas, porque ahora estamos todos en un estilo de vida realmente más cómodo. Nuestras vigilias, bueno, yo he visto vigilias que son hasta las 9 de la noche. O sea, ese es un culto largo, hermano, no es una vigilia. Pero hace falta que nosotros volvamos a apasionarnos por el Señor. Cuando dábamos esas grandes, bueno, no caminadas, sino camelladas, ¿verdad? A evangelizar, quizás algunos no. Yo recuerdo haber ido a algún cantón con bocinas en la espalda para tener el culto ahí. Y entonces la pregunta es: ¿qué pasó con esa pasión? Los serafines no se les apaga ese fuego. Siempre ellos están pendientes de la presencia de Dios y sirviendo al Señor. Pero ahora estamos hablando de los 4 seres vivientes.
que no son serafines, son querubines. Tampoco los 4 seres vivientes no son ángeles, porque los ángeles tienen la particularidad de que ellos son enviados a la tierra. Ellos hacen como una tarea de mensajería para el Señor. ¿Se acuerdan ustedes que un ángel se le apareció a María y le habló de los planes que el Señor tenía con ella? Y los ángeles funcionan. Yo estoy seguro de que funcionan hoy en día, en nuestro tiempo. Yo estoy seguro que más de alguna vez nosotros hemos visto ángeles y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, la anécdota que mi papá nos ha contado de una vez que tuvimos una actividad ministerial que nos fuimos toda una semana, y enfrente de donde vivíamos había un punto de taxis, y los taxistas creyeron que habíamos contratado seguridad privada para la casa, porque decían que habían visto un gran chelón que estuvo ahí como cuidando todo el tiempo mientras nosotros no estábamos. Seguramente eso fue un ángel. Recuerdo un hermano también que contaba que él era visitador médico y le tocó ir a una colonia peligrosa en Soyapango. Él iba solo, y cuando se baja al pasaje donde él iba a entrar a entregar un medicamento, vio que estaban los muchachos, ¿verdad?, ahí con sus distintivos en su piel y todo, y él se asustó y dijo: aquí no sé cómo voy a salir porque está peligroso el panorama. Entonces dice que él se baja él solo del carro, y que cuando se baja los muchachos le dicen: pasen adelante, le dicen plural, y él vuelve a ver, pero él iba solo, y él le dice: pasen adelante. Seguramente el Señor le puso ángeles para que ellos lo vieran. Entonces los ángeles tienen esa labor. Ellos van y vienen, hacen tareas que el Señor les encomienda, pero los 4 seres vivientes no son ángeles, porque ellos no se apartan del trono de Dios, ellos están ahí siempre. Mientras que los ángeles tienen una tarea más móvil. Entonces, ¿qué son los 4 seres vivientes? Los 4 seres vivientes son los querubines del arca. Nosotros lo encontramos eso en 2 Samuel 6:2, Ezequiel 10:14, si alguien está anotando, versículo 19 y 20 también. Allá aparecen, ¿se acuerdan que en el arca del pacto dice que habían unos querubines que tenían las alas, se tocaban el uno con el otro, y dice la presencia de Dios que mora entre los querubines? Es una representación, o sea, ellos están ahí donde está la presencia de Dios, no se mueven de ese lugar. La palabra describe que son seres que están llenos de ojos. Y esto habla de que ellos son seres que están llenos de conocimiento, pero que están alerta al mover espiritual y lo que está sucediendo en la presencia de Dios. Son seres que están llenos de alas. Esto lo podemos ver muy explicado también en Ezequiel 1:4 al 14, ¿verdad? Hay toda una visión especial ahí de estos seres, pero tienen alas, y dice que con esas alas se cubren, y es porque esto nos habla que ellos tienen humildad aunque ellos son seres especiales y son hermosos, pero cuando ven ese resplandor de la gloria de Dios, ellos se cubren a sí mismos, como demostrando una humildad de que el único que tiene que brillar es el Señor, y yo me escondo a mí mismo. Saben ustedes que Satanás era un querubín. Él estuvo en la presencia de Dios, él conoció esa gloria de Dios, pero no tuvo esa humildad, porque él quiso atraer la gloria para sí mismo. Él empezó a cuestionarse que por qué solo Dios recibía gloria, que por qué no había la posibilidad que él también pudiera recibir un poco de crédito, un poco de reconocimiento en la actividad celestial. Y entonces la palabra dice que por su corazón que se desvió y por su falta de humildad, él cayó. Ahora, hermanas, imagínense ustedes, yo muchas veces he orado y le digo: Señor, yo quisiera dejar de fallarte en esta y otra área de mi vida, y yo le he dicho al Señor: aparecéteme un día para que eso me impacte y yo nunca más quiera volver a pecar. Y estos seres lo miran de frente, están ahí cerca, y Satanás miraba al Señor, pero aún así su corazón se torció y le falló al Señor. Si ese querubín falló, hermanos, nosotros no estamos exentos, que no lo hemos podido ver con nuestros propios ojos naturales. Entonces hay que tener esa humildad y esa característica que tienen estos seres vivientes delante de la presencia de Dios. Y esto nos habla, por ejemplo, cuando Dios nos usa. ¿A cuántos Dios les ha usado? Levanten la mano para orar por alguien y ese alguien sea sanado. Amén. O que Dios les ha usado para dar una palabra y que esa palabra ha servido de dirección para alguien y ustedes se sienten contentos por eso. O quizás han tenido un día de una predicación que fue poderosa y entonces el corazón comienza a irse por donde no es. Pero debemos de recordar la actitud de estos seres vivientes, que aunque ellos tienen cualidades y características que los hacen especiales, ellos se cubren porque el único que brilla siempre solo es el Señor Jesucristo. Entonces hablemos un poco de la forma de estos seres vivientes. Dice la palabra
que el primero tenía aspecto de león, el otro dice que tenía aspecto de becerro, el otro rostro de hombre y el otro como de águila volando. Pero también se describe que es un ser que tiene como 4 formas en su cabeza al mismo tiempo. Entonces cada una de estas imágenes nos habla acerca de la naturaleza de Dios, que ha sido expresada también en la creación, y Él lo ha revelado también en el mundo creado. Por ejemplo, cuando hablamos de león, hablamos del rey, hablamos de fuerza, de majestad, y Dios es el rey de toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces su naturaleza está demostrada ahí. El becerro nos habla de mansedumbre, de servicio, pero también de alegría. Es este pequeño animalito que acaba de nacer y está contento y está saltarín y está celebrando la vida, y nos habla de eso también. El hombre nos habla de razón, de inteligencia, de esa capacidad que Dios le ha dado al hombre, porque nosotros como humanidad, hermanos, no somos animales, ¿verdad? Hay gente que dice que nosotros somos como de la cadena de animales, somos como el animal superior, pero la palabra dice que nosotros somos creados a la imagen de Dios. El Señor destinó ciertos días para los animales y destinó un día para hacer al hombre. Entonces nosotros somos la creación, digamos, donde Dios se lució. Vuélvalo a ver y dígaselo con fe, porque puede ser que le cueste, pero dígale con fe: tú sos la máxima creación de Dios. Aunque tú no lo creas, Dios se inspiró cuando te hizo esas orejas, esa nariz. Está bueno. Porque Dios tenía varios proyectos, pero en ese yo me imagino que el Señor se puso ¿cómo se llama? La gabacha para pintar bonito, ¿verdad? Cuando estaba pintando a mi hermana Norma, es que yo inspirado. Porque eso es lo que somos, hermanos. Y eso refleja la inteligencia, ¿verdad? Hasta dónde ha llegado el pensamiento del hombre, por ejemplo. La tecnología que hoy tenemos, cómo ha ido avanzando, por ejemplo, la ciencia y la tecnología cada 10 años. Trate de recordar qué celular usted tenía hace 10 años. Ahora no, para detener la puerta nada más podría servir. Porque el hombre tiene capacidad, el hombre tiene inteligencia. Y eso es algo que viene de la naturaleza de Dios. Nuestro Dios es creador, es poderoso. Dice que con la palabra Él si usted lee en los primeros versículos de Génesis, cómo Él con la palabra va creando las cosas, pero miles de detalles ahí que pasaban. Entonces es una mente que no podemos comprender. Yo argumentaba con un amigo que en su momento me dijo: ¿quién dice que yo no puedo comprender la mente de Dios? Y yo le dije: te vas a volver loco, ni lo intentes. Y yo creo que se ha vuelto un poco loco porque lo ha seguido intentando, y yo lo veo cada vez más disparado. Pero ni siquiera tenemos la capacidad de comprender la mente del Señor. Bueno, hay un versículo que dice que ¿quién conoció la mente del Señor? Oh, profundidad de las riquezas, dice. Entonces, esto nos habla de Dios. Y también hay uno que tiene forma de águila. El águila es un animal de las alturas, es un animal que permanece en lo alto, y esto nos habla de Dios. También el águila tiene la capacidad de que cuando viene una tormenta, ¿verdad? Hay otros animales que cuando viene la tormenta salen a esconderse a sus nidos, las aves, a las madrigueras, otros animales, o los perritos debajo de la cama. Pero el águila es un animal que atraviesa la tormenta, no le tiene miedo a la tormenta, la atraviesa. Entonces nos habla de la majestuosidad de estos seres. Por ejemplo, hay versículos que la palabra dedica a hablar de las águilas. Por ejemplo, dice: pero los que esperen en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Isaías 40:31. Entonces aparecen estos seres que hablan de la naturaleza de Dios, y que este poder de Dios se manifiesta también en todo lo que ha sido creado. Pero entonces pienso también de que estos seres vivientes tienen una relación importante en la forma como nosotros adoramos a Dios. ¿Y cómo puede ser esto que tenga relación? Se puede preguntar alguien. Vamos a tratar de abordar ahora qué tienen que ver los 4 seres vivientes con la adoración profética, con la adoración al Señor. Porque además de todo este significado teológico que hemos hablado y de detalles, pues cada uno de ellos expresa una manera en cómo la iglesia puede fluir y adorar al Señor. Vamos a darnos cuenta, hermanos, de que muchas veces nosotros no hemos conocido esto,
y hemos creído que hay una sola forma de adorar a Dios, pero hay varias expresiones. Incluso algunos hemos criticado las diferentes naturalezas como Dios ha expresado ciertos ministerios. Por ejemplo, yo miraba un concierto de este hermano Marcos Brunet. Ustedes saben que la música de Marcos Brunet es muy bonita para meditar, para entrar en la presencia de Dios. Pero no es todo, hay otras expresiones. Y yo miraba como una vez Marcos Brunet le decía a un rapero que se llama Redimido, no sé cuántos lo han escuchado, y le decía: yo le he tenido que pedir perdón a Dios porque te he juzgado, le decía. Y he aprendido a ver la gracia de Dios que hay en ti, cómo a través de tu música y lo que tú haces, también Dios puede traer sanidad y libertad, porque Dios es un Dios creativo y ha depositado de diferentes maneras cómo Él se mueve. Entonces, hablemos de esta adoración, en primer lugar, tipo hombre, basado en el ser viviente con aspecto de hombre. Esta es una adoración que tiene que ver con cantos o expresiones de oración, petición, testimonio, canciones que hablan también de nuestra identidad, de la necesidad también que nosotros tenemos y de intimidad. ¿Cuántos creen que Dios está interesado en nuestras necesidades? Y que podemos adorarle a Él y cantarle acerca de necesidades que nosotros tengamos en lo personal. Y eso no está mal, hermanos, porque hay personas que le han metido como un legalismo a la adoración, que la adoración no puede llevar emociones ni puede tratarse acerca de nuestras propias necesidades, pero no es así. Esta adoración tiene que ver con cosas que nosotros necesitamos y también de intimidad, de cosas que afectan nuestra intimidad. Se las podemos expresar a Dios a través de adoración, pero también intimidad de nosotros hacia Él. Entonces, en nuestra música, en nuestros ambientes de alabanza en la iglesia, es necesario que hayan este tipo de cantos. Cantos que sean de petición, de oración, de queja. Por ejemplo, si uno va a cantar o le invitan a dirigir adoración a un ambiente como un funeral, uno tiene que poder ministrar a las personas en ese momento que ellos están viviendo, y ahí entran cantos de este tipo. El salmista David, que es conocido como, si no el más importante, quizás adorador y escritor, el dulce cantor de Israel, hizo uso de esto. Por ejemplo, vemos nosotros en el Salmo 42, 1-3, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Seguramente él estaba viviendo burla de los demás, estaba pasando un momento difícil. Los demás se burlaban y le decían: ¿de qué te sirve confiar en Dios? ¿Dónde está tu Dios que te defiende en este momento? Si mira lo que está sucediendo, ¿verdad? Bueno, la misma Mical le decía que por qué él se sacrificaba de esa manera. Y hay momentos en la vida donde muchos van a cuestionar nuestra fe, porque pareciera que no tiene resultado lo que estamos haciendo para Dios, pero Él está ahí desbordando su corazón en un ambiente de adoración y le dice: Señor, ¿cuándo me voy a presentar? ¿Cuándo voy a poder tener ese consuelo de estar en tu presencia? Como un medio reclamito también hacia el Señor, como que no lo sintiera tan cerca. ¿Cuánto les ha pasado que oramos a veces, pero sentimos que Dios como que no escuchara? Sin embargo, Él está ahí. Y Dios permite esos momentos para que nosotros lo conozcamos. David lo expresó así con total transparencia y sinceridad. O en el Salmo 42:11 también, que pone: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A saber qué estaría pasando David en ese momento. A lo mejor, si fuera en nuestro tiempo, es un pago que necesitamos hacer y que ya se llegó el tiempo límite, o una enfermedad, que nos cayó un diagnóstico, ¿verdad? Nosotros lo experimentamos cuando pasamos lo de Betuel, un día de malas noticias, pero a un nivel superlativo, en una tarde, una cosa tremenda. El alma se abate, el corazón se contrista, uno no encuentra salida. Pero David vivió momentos como este y lo expresó en cantos. Por lo tanto, podemos ver de que David tuvo esa práctica, pero no solo lloró las canciones, sino que tuvo la habilidad de convertir esas canciones en un momento de confesión de la fidelidad de Dios. Pudo, como dice en el Salmo 84, atravesar el valle de lágrimas y cambiarlo en fuentes.
lo cambió de escenario porque confesó, y en medio de la adoración entonces él recordó quién es Dios, se puso en perspectiva y entonces él pudo adorarlo en medio de esto. Muchas canciones cristianas son oraciones, otras van a ser declaraciones de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, hace poco se puso muy de moda una que era de Jehová te bendiga y te guarde, ¿verdad? Y decía amén, amén, y se repita muchas veces. Es un tipo de canto como este, o canto de testimonio. También nosotros vamos a ver en cada uno de estos 4 aspectos que yo voy a mencionar, que los 4 seres vivientes se manifiestan en los 4 evangelios, y también esto respalda la línea de adoración que nosotros podemos tener. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se presenta a Jesús como hombre. Jesús tuvo esta naturaleza de hombre y Jesús mismo se ve como hombre. Hay un capítulo donde Lucas habla la genealogía de Jesús y va llevándolo poco a poco hasta llegar a hijo de Adán, hijo de Dios. Y un significado de Adán es hombre, entonces podría ser hijo de hombre, hijo de Dios. Jesús vivió esa humanidad y entonces él como humano también, él adoró desde esa naturaleza al Padre, y nosotros podemos adorar como Jesús adoró también. Algunos cantos, ¿verdad?, que pueden ser ejemplos de este tipo de adoraciones. Aquel canto, ¿se acuerdan que dice todo se lo debo a Él? Mi vida, mi sustento. Bueno, él como es compositor pone todas mis canciones, todo se lo debo a Él. O hay otro canto que dice, por ejemplo, somos el pueblo de Dios, lo canta Marcos Witt. Este no es un canto como de adoración, digamos, al Señor así directo, pero es este tipo de canto que se le conoce como un canto horizontal, que nos anima los unos a los otros, nos ayuda a tocar esos temas que son importantes para la iglesia. Por ejemplo, hay un canto viejito, ¿verdad?, que se llama La Cosecha, no sé cuántos lo recuerdan. Es exactamente, recuerdo que una vez, la primera vez que me invitaron a un culto de jóvenes en la iglesia Elim, me dijeron, hoy va a estar vacío, me dijeron, ahí solo vinieron 7,000. Así que estaba yo ahí en el culto solo, con 7,000 gentes, al culto de jóvenes, y yo iba preparado ahí con rockerón, vea, para los jóvenes, y aparece un hermano y me dice, ¿va a cantar La Cosecha? No, le digo, no, hombre, me dice, se fue bien bravo. Entonces, esta canción es de tradición, ¿verdad? ¿Y de qué habla la canción? Nos anima a evangelizar, a ir y hacer las obras del Señor. ¿Qué otra canción? Bueno, la que cantamos ahora, Viviré para alabarte. Dios el más grande, Señor, yo quiero levantar mi voz. ¿Lo ubican esa canción? Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Entonces, en fin, la adoración tipo hombre es importante porque nos expresamos nosotros delante del Señor. Pero hay otra adoración, por ejemplo, la adoración tipo águila. Es una adoración donde nosotros vamos a volar más alto en la presencia de Dios, vamos a profundizar en el trono de Dios. Fíjense que es importante porque muchas canciones solo tienen como el momento de la alabanza, que es exaltación y proclamación, pero esta adoración tipo águila incluye algo más profundo, y entonces es una combinación de proclamación, pero de una intimidad más profunda con el Señor, de conocerle a Él. Fíjense que una importante característica de las águilas es que al usar ellos sus 2 ojos, con uno de ellos tienen un poco más de profundidad del objetivo que ellos tienen. El águila siempre está usando sus 2 ojos. Entonces, cuando nosotros adoramos de esta manera, pues podemos percibir, como dice en Efesios 3:18, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La alabanza tipo águila, al enfrentarnos nosotros a la presencia de Dios y al exponernos más profundo a la presencia de Dios, nos va a rejuvenecer, dice la palabra. Dice que te rejuvenezcas, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Isaías dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán águilas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En medio de esta alabanza, el Señor también nos sostiene en sus brazos cuando estamos sin fuerza. Cuando nos exponemos a esta alabanza profunda de conocerle, nosotros realmente somos llevados a otro momento de descanso, de estar en la presencia de Dios, de estar en sus brazos. El evangelio que se relaciona con el águila es el evangelio de Juan, porque el águila, al ser, como les decía, un animal de los cielos, es una representación de Dios.
En Juan se nos menciona que Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es Dios. Pero comienza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces nos da una evidencia de que Jesús es Dios. Por ejemplo, también en el Evangelio de Juan, nosotros vamos a entender de que Él dice en muchas ocasiones, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino. ¿Quién pudiera decir eso si no es Dios? Entonces Él es realmente el Señor. Cuando nosotros lo adoramos de esta manera, contemplamos su gloria y entendemos que Él es Dios. Algunos ejemplos de este tipo de adoración, de cantos que nosotros tenemos en la iglesia. Por ejemplo, hay una canción que dice: toda la gloria y la honra es para ti, mi vida doy como una ofrenda, le entrego a ti. Hay una viejita que dice: grandes y maravillosas son tus obras. Dice que es una canción rápida, pero nos está hablando de profundidad, porque esta es una adoración que sale en Apocalipsis, este cántico. Al estar aquí, y otras representan este tipo de canciones. Avancemos. La adoración tipo león, ¿verdad? Esta adoración tiene que ver con exaltación, proclamación, guerra, autoridad, guerra espiritual. Y entonces nosotros como iglesia estamos llamados también a exaltar ese poder del Señor como Rey. Ya hablamos que hay cantos, hombre, que hablan de esa intimidad, de las emociones. El águila nos centra en la presencia de Dios, pero la adoración tipo león es esa alabanza, como podríamos decir, agresiva, donde nosotros expresamos con toda nuestra energía quién es nuestro Dios. Apocalipsis 5 dice que he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. El Señor es el león de la tribu de Judá. Cuando nosotros adoramos al Señor de esta manera, entonces nosotros mismos adoptamos una naturaleza de guerra en nuestra manera de vivir. No vivimos en derrota, sino que andamos confiados en que el Señor es un poderoso guerrero y que nos va a sacar adelante. En 1 de Crónicas 12:8 dice que habían unos guerreros tan poderosos que tenía David, que incluso cuando ellos peleaban, su rostro parecía como de leones, de la rudeza con la que ellos batallaban, con el dominio del Señor que ellos tenían. Entonces, cuando nosotros adoramos nuestra naturaleza de esta manera, nuestra naturaleza cambia. El Salmo 47 nos dice que usemos nuestras manos, que aclamemos a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. Dígale que tiene la par: Jehová el Altísimo es temible. Dígale también: Él es Rey grande sobre toda la tierra. Entonces nosotros no podemos quitar esto de nuestra adoración también. Necesitamos proclamar. Más ahora que estamos en una guerra tan difícil, hermano. Fíjense que yo perdí mi tarjeta de débito, la dejé olvidada en un cajero, y eso me obligó a ir a renovar la tarjeta. Pero me dio la bendición que yo tenía un montón de suscripciones que no sabía ni de qué eran, y se dejaron de pagar porque era otra tarjeta. Y entre las y luego yo la fui cancelando. Y entre las que le doy gracias a Dios que se dejaron de pagar fue la de Disney, porque yo bajé esa aplicación para que los niños vieran algunos programas, pero sí que estamos bombardeados por esa parte. Vivimos en guerra. Y yo le doy gracias a Dios que esa tarjeta se perdió, porque me ayudó a cancelar esa suscripción. Entonces yo le digo a mis hijos: no necesitamos ver eso. No hay nada de lo que te estés perdiendo, porque como los niños ven que quiero ir a ver tal película, no te estás perdiendo de nada, porque estamos en una guerra. Estamos en momentos donde necesitamos proclamar que el único Rey es el Señor Jesucristo, que Él es vencedor sobre las naciones, y debemos de nosotros declarar que Él es grande, temible, poderoso. El evangelio que representa esto es el evangelio de Mateo, que presenta al Señor como Rey. Y es importante también que Mateo en su genealogía se enfoca en presentar a David a Jesús como hijo de David, diciendo que Jesús es Rey. Algunos ejemplos de este aspecto de la alabanza: por ejemplo, hicimos todo un disco en el 2016 o 16 que se llama Bajo la Orden de Jehová. Para los que no lo han escuchado, pueden ir a cualquier plataforma en YouTube, Bajo la Orden de Jehová. Es un disco específicamente de guerra, habla de esto, de proclamación. Pero hay otros cantos, por ejemplo, Alaba Adonai, el Señor está en este lugar. ¿Lo han oído? Dios subió a su trono, que es una canción que nos gusta mucho aquí en la iglesia. ¿Y quién como el Señor? Entonces,
Cuando hicimos esta grabación de Bajo la Orden de Jehová, lo que el Señor nos inspiró fue a recordar momentos de batallas importantes en la Biblia. Hay canciones que hablan cuando el Señor libró a Israel del poder del faraón, Débora y Barak, derrotando a Sísara, todo el valle de Josafat de Joel 3 y otras expresiones de alabanza. La adoración tipo becerro es esta alabanza que es de gozo, que es de alegría. Que por cierto, ayúdeme a sacudir a alguien que tenga ahí y dígale: llénate de gozo esta mañana, despierta, te falta un poquito. Hay personas que piensan que Dios es como enojado, es como rígido. Y sí, Dios es temible, Dios es todo lo que venimos mencionando, pero también es un Dios alegre. Hay una canción que canta Alín Barros que dice: nuestro Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Hay canciones que necesitamos recordar que hay alegría, recordar el gozo de nuestra salvación. ¿Cuántos están alegres que el Señor nos ha salvado, que nos ha perdonado? Que incluso, aunque ya nos podríamos dar satisfechos con la salvación, pero sobre todo eso todavía nos provee, nos da para incluso nuestros gustos. El Salmo 29:6 dice que su gozo provoca que la gente salte como que fuera becerro. Y hay dos escrituras que son especiales hablando del gozo. Una es Nehemías 8 que dice: no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Os digo una vez más, regocijaos. Es un mandato del Señor que estemos contentos, que estemos recordando lo que Él ha hecho. Y el evangelio que nos habla del gozo o de este aspecto es el evangelio de Marcos, que presenta a Jesús como un siervo, pero un siervo que vino a servir con gozo, hermanos. Dice la palabra que con gozo Él llevó la cruz, llevó el padecimiento y vino a servir a los hombres. Dice en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. También aquí encontramos un capítulo donde se habla que el Señor mandó a los discípulos a compartir, y en Lucas se amplía que eran 72 que fueron a predicar y fueron a echar fuera demonios, y los discípulos llegaron alegres a contarle a Jesús: Maestro, los enfermos están siendo sanados, los endemoniados están siendo libres. Y luego dice que el Señor Jesús oró y con gran regocijo, diga conmigo, con gran regocijo, le agradeció al Señor por todas las señales que habían. Y ese gran regocijo que aparece ahí en el idioma original menciona que Jesús aparentemente dio un salto en el aire, como lo que llamamos evangélicamente remolineó. Ahí se alegró. Jesús se alegraba con las personas, hermano. Jesús, cuando miraba que las obras de Satanás retrocedían, se alegraba. Jesús, cuando ve que Satanás no puede avanzar en nuestra vida, se alegra. Jesús, cuando ve los logros que nosotros vamos obteniendo, Él se alegra. Y necesitamos tener regocijo en nuestra vida. Y hay una imagen ahí que quiero ponerles, que tiene un principio. Una iglesia que no celebra es porque no está experimentando victoria. Y si no experimenta victoria es porque o no pelea la buena batalla o vive en derrota. Entonces, para que nosotros podamos pasar al tiempo de celebración, nosotros tuvimos que haber tenido algo por lo cual celebrar. Cuando usted se graduó de la universidad, usted celebra porque hay un porqué. Usted batalló con esos maestros 5 años. Usted batalló con las actividades. Entonces, para aquella celebración tuvo que haber habido una batalla. ¿Qué pasa con la iglesia que no está celebrando? No está batallando, no tiene motivos para celebrar. Nosotros estamos batallando todas las semanas, 6 veces al día, orando por peticiones, y generalmente, casi siempre, por no decir siempre, tenemos motivos para celebrar porque Dios está respondiendo lo que hacemos. Entonces, para que nosotros podamos celebrar, tenemos que vivir una vida de victoria. Entonces, tenemos adoración, que es este tipo de cantos que expresan nuestra humanidad, nuestra intimidad, canciones de mayor profundidad del trono de Dios, canciones de guerra, de exaltación, y tenemos canciones que son de gozo. Todas son expresiones importantes. Hay personas que solo se dedican a una parte en sus iglesias. Todo es danza todo el tiempo, ¿verdad? Hay congregaciones que ustedes pueden ver que todo es danza, pero ¿cuándo profundizamos? ¿Cuándo le expresamos al Señor cómo nos sentimos? ¿Cuándo declaramos que Él es poderoso? Y hay iglesias que solo pasan guerreando.
y hasta amargados y nunca se gozan. Y hay iglesias que solo pasan contemplando y nunca tienen esto y lo otro. Entonces necesitamos todos estos aspectos. Tu majestad y rinden a tus pies toda corona, cantando y adorando a toda hora. Yo quiero adorar como en el cielo, reconocer, Señor, mi posición ante ti.
solo tú, digno de gloria, digno de honra, autoridad y dominio sean al Rey, sean al Rey. Declaramos que sobre Latinoamérica se levanta un viento recio que sopla sobre todo el continente en el nombre de Jesús. Desde Canadá hasta Argentina, muchos corazones despertándose, mucha gente con una sed que no había tenido antes, muchos amores avivándose en el nombre de Jesús. El Señor dice: yo te estoy introduciendo a una temporada maravillosa. Como iglesia será un tiempo de un despertar luego de la pandemia. Hay algunos que van a regresar a ese amor, a ese deseo que tuvieron, a ese fuego que tuvieron en el pasado 20, 30 años atrás, y van a impulsar una nueva generación de gente que está preparada para hacer lo que yo los envío a hacer, dice el Señor. A la generación mayor el Señor te dice: no tengas temor, porque voy a levantar los corazones que van a estar listos para la siguiente temporada, para el siguiente momento, dice el Señor. Solo adórele ahí. Ahora los músicos y las voces adoramos un momento en este lugar. Digno de gloria, digno de honra. ¿Qué le parece si lo decimos suave? Porque digno eres tú de recibir gloria. Porque digno eres tú de toda la alabanza. Porque digno eres tú de recibir gloria. Te adoramos una vez más. Porque digno eres tú de recibir gloria. Porque digno eres tú de toda la alabanza. Porque digno eres tú de recibir gloria. te adoramos, Señor.